Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 21 en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Señor, te doy gracias una vez más en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por reunirnos en ese nombre maravilloso. Gracias, Dios amado, por pensar en nosotros. Gracias, Dios eterno, por esta oportunidad que nos brindas. Ahora abre nuestra mente y nuestro corazón. Danos esa apertura, Señor, como hiciste con Lidia mientras escuchaba aquel mensaje, aquel sermón de Pablo, tu siervo. Abre nuestros corazones, dispuestos a ti, dispuestos a escuchar de tu preciosa palabra, a atesorarla en nuestro corazón, y tu Santo Espíritu nos dé la humildad y el poder para ponerlas por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el tema que vamos a hablar es: aún Dios cuenta contigo. Ese será el tema del día de hoy, con la ayuda del Señor. Aún Dios cuenta contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hablábamos en escuela bíblica de la grande nube de testigos, y nosotros estamos puestos en el escenario, en la mira de todo el mundo, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto humano y terrenal. Nos miran desde arriba los ángeles, nos miran los demonios, nos miran también en lo terrenal, nos miran la iglesia, es decir, los creyentes, y nos miran los incrédulos, y nos miran todos aquellos dentro de esa maldad humana. Nos miran todos, pero están esperando todos la decisión que vamos a tomar. Hemos dicho que todos tomamos decisiones, nos guste o no. Hay algunos que por evitarse el problema, o por evitarse, más que el problema, por evitarse las consecuencias de una decisión tal vez equivocada o dolorosa, no toman ninguna decisión. Todavía están allí, frenándose, ¿verdad? Déjame decirle, hablábamos en la mañana, que el que no toma una decisión en sí ya la tomó. ¿Cuál fue la decisión? No tomar ninguna. Y la peor decisión es esa. La peor decisión de una persona es no tomar nunca ninguna decisión. Es esa. Porque siquiera tú tomaras una decisión en el temor de Dios, escuchen bien, porque eso va a agravar más aún la situación o el problema en el cual nos hallemos o nos encontremos. Fuimos llamados para tomar decisiones. Amén. Y la mejor decisión es recibir a Cristo en nuestro corazón. La mejor decisión es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, sin embargo, nosotros en esa toma de decisiones podemos errar, podemos equivocarnos. Pablo apóstol decía que intentando hacer lo bueno, parafraseando, él decía en Romanos 7, que
intentando hacer lo bueno, muchas veces hacemos algo malo. ¿De acuerdo? O intentando, digamos, permanecer firmes y llegamos a un momento de doblez. Un ejemplo claro y bíblico es Pedro. Pedro es uno de los personajes bíblicos, discípulos del Señor, que es un clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando aquí. Él era un hombre todo pasión, todo corazón, todo dispuesto para Dios. Y él dispuso siempre ser fiel al Señor. Creo que todos queremos serle fiel al Dios. Pero un día Pedro también falló. Y Pedro le negó al Señor. Situación que marcó el corazón de Pedro. Recuerden que Pedro, desde que se convirtió al Señor, desde que tuvo su encuentro con Jesús, Pedro fue sincero, abiertamente sincero. Él no se fue por las ramas, tampoco trató de disimular lo que él era. Él mismo dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. O sea, él está reconociendo, y lo reconoció públicamente, no tenía que esconderse. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay algunos que puede hacer que traten de filtrar la situación. Cuando uno quiere algo con Dios, no es necesario los filtros. Usted tal vez necesita filtros con las personas, porque las personas tal vez puedan tomar mal su expresión o sus palabras. Pero Dios no necesita tus filtros. ¿Sabes por qué? Porque Dios escudriña tu corazón y sabe la motivación con la cual tú dices o haces cada cosa. Qué maravilloso. Así que podemos ir a Dios de una manera sincera. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que Dios te pide. Por eso Juan Apóstol escribe las palabras del Señor también, cuando dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, a los cuales tales adoradores Dios mismo está buscando que le adoren. Es decir, lo único que Dios espera es eso: sinceridad, una adoración en espíritu y en verdad. Y ese era Pedro, desde su comienzo, abierto, sincero. Con todo eso agrada a Dios, la sinceridad agrada a Dios. Le agradó tanto al Señor que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, a partir de hoy te haré pescador de hombres. Qué maravilloso. Óigame, porque un pescador de hombres tiene que estar dispuesto, y Pedro estaba dispuesto desde un comienzo. Dicho esto, más adelante, Pedro, en esa comunión con el Señor y con los demás compañeros, los demás discípulos, hubo un momento en el cual el Señor preguntaba a sus discípulos: ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Algunos dijeron: tú eres Jeremías. Dicen por ahí que tú eres Jeremías. Dicen por ahí que tú eres Juan el Bautista, el que ha resucitado. Y Jesús contestó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué respuesta tan tremendamente maravillosa de Pedro. Y el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor está argumentando y diciéndole a Pedro: esas palabras tuyas, esa respuesta tuya viene de arriba. Es Dios quien provocó en tu ser y es tu boca la que habló, pero eso te lo dio Dios. Óigame, Pedro era de esa parte de Galilea, y según Hechos 2, eran las personas, entre comillas, lo último en la escala social. No se le atribuía grandes conocimientos. Según Hechos 2, se le atribuía como que no tienen escuela, que no tienen conocimientos mucho. Y sin embargo, Pedro estaba dando la respuesta maravillosa que solo podía venir, dijo, ¿de dónde? De arriba del cielo. Qué maravilloso Dios. Así que Pedro estaba experimentando allí, en esa relación con Dios, que no solamente uno puede gozar del perdón de Dios, sino que uno puede experimentar ser un canal de bendición de parte de Dios. O sea, Dios no solamente quiere perdonar tu pecado, Dios no solamente quiere restaurar tu vida, sino que Dios quiere que tú seas un canal de bendición.
Dios quiere que tú seas aquel instrumento por la cual Dios derrame de su conocimiento, Dios derrame de su bendición y puedas alcanzar a otro. Eso estaba experimentando Pedro. Aleluya. Por lo cual el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino. ¿Cuánto alaban al Señor? Óigame, pero eso no es como usted lo ve en los dibujos animados que a veces salen también, o como las historietas que se nos contaban antes, que Pedro está en los cielos, un anciano con una gran barba hasta el suelo, y que está con un manojo de llaves a la derecha y a la izquierda y al cinto. No, esas no son las llaves. ¿Me están entendiendo? Las llaves es una simbología que se aplica porque las llaves abren y cierran. Y lo que se le estaba hablando aquí a Pedro era que se le daba a Pedro la bendición, escúcheme bien, el privilegio a Pedro de aperturar, de abrir el mensaje del evangelio tanto a judíos como a gentiles. En Hechos capítulo 2 se cumple lo que el Señor le dijo. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando muchos creían, después del derramamiento del Espíritu Santo, muchos creían que estaban borrachos, y Pedro se levanta con aquel mensaje diciéndole: varones galileos, varones judíos, varones israelitas, entiéndanme que estos no pueden estar borrachos porque son las 9 de la mañana. Segundo, esto es lo prometido por el profeta Joel. Y Pedro comienza el discurso y dice que en ese mensaje que Pedro da se convierten 3,000 personas. Su primer mensaje de Pedro. ¿Cuánto alaban al Señor? Óigame, está allí Pedro abre la apertura del mensaje al pueblo judío. En cierta oportunidad Pedro estaba en Jope y mientras él oraba, Dios le muestra en una visión un lienzo que desciende desde los cielos y ve muchos animales inmundos, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro contesta: Señor, jamás yo he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. En otras palabras, Pedro, aprende a juzgar y a evaluar las cosas como yo las juzgo, no como tú las juzgas. O sea, tú puedes ver que algo está mal. No, piensa cómo lo ve Dios. Piensa cómo lo ve Dios, cómo lo está mirando Dios. A lo cual, Dios, mientras trataba con Pedro, Dios trataba con un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio estaba ansioso de saber más acerca de las cosas del reino. Y Cornelio era un hombre generoso, dadivoso y siempre preocupado por el pueblo de Dios. Y un día Cornelio tiene una visión a la cual ángeles del Señor descienden y le dicen a Cornelio: Cornelios, escuchen esto, tus limosnas, diga limosna. O mejor dicho, tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Wow. Cuidado con esto, pero mucho ojo también. Yo pregunto, ¿Dios está interesado en el dinero de Cornelio? No, entonces, ¿qué es lo que ha mirado Dios? La actitud que él tenía respecto al dinero y respecto a Dios. Que para Cornelio el dinero no es nada sin Dios. Que para Cornelio Dios es mucho más que el dinero. Que para Cornelio Dios ocupa un lugar de privilegio, o el lugar esencial en la vida de Cornelio era Dios. Y que atribuía a Dios lo que él tenía, incluido su dinero. ¿Estamos? Por eso que Cornelio, a través de sus ofrendas, a través de sus limosnas, a través de lo que él daba, escúchame bien, lo daba de corazón, a tal punto que eso llegó a la presencia del Señor. Atento a esto, como que esto también cuenta. Pero cuenta según la motivación del corazón, no según cuánto des. ¿Me están entendiendo? Según la motivación de tu corazón. Acuérdese, incluso, no es la cantidad. Acuérdese de aquella viuda, que es el corito que yo más me sé. Como la viuda que dio lo que tenía, acuérdese. Esa mujer solo dio lo último que le quedaba. La única blanca. Se la dio para el Señor. Y dijo el Señor: esta mujer ha dado más que todos. Y todos daban grandes cosas, pero era lo que les sobraba. Y dijo Dios: esta ha dado más que todos. A los ojos nuestros ella ha dado lo mínimo, pero a los ojos de Dios ella dio mucho.
Así que vuelvo a repetir lo mismo que le dijo Dios a Pedro, parafraseando: no juzgues las cosas como tú juzgas según tus ojos, sino aprende a juzgar como Dios las ve. Acuérdense lo mismo que a Samuel se le dijo: no es así, Samuel, porque tú estás juzgando conforme las apariencias, conforme lo que tus ojos ven, mas yo, Jehová, miro y juzgo el corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor trató con Pedro y a la vez va tratando con Cornelio, el Señor envía un mensaje a Cornelio y le dice: manda a Jope a traer a Pedro a que venga, y él te enseñará mejor el camino. Pedro ve a los mensajeros y Pedro va con ellos. Llega a la casa de Cornelio y Pedro va a comenzar a dar el mensaje, y óigame, y no le dieron oportunidad de dar el mensaje, porque cuando va a aperturar, el poder de Dios cayó en aquella casa de Cornelio, y óigame, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y quiénes eran Cornelio y su familia y sus amigos? No eran judíos, eran gentiles. Y en un principio se pensaba que solamente la salvación o el mensaje era para los judíos. Pero recuerden las palabras del Señor. Siempre el Señor comienza por casa, siempre comienza por Jerusalén. Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Ahí comienza. ¿Cuánto alaban al Señor? Vemos entonces aquí la fidelidad de Dios. Dile que está a tu lado: Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Escuchen esto. Dios le dijo: te daré las llaves del reino, Pedro. El privilegio de abrir este mensaje. Y Pedro usó la llave. Se le permitió esa llave de predicar a los judíos, y se le permitió usar esa llave de abrir el mensaje de predicación a los gentiles. Es verdad que el gran predicador, maestro y pastor de los gentiles, ¿quién fue? Pablo. Pero el que aperturó fue Pedro. Nadie le quita ese privilegio a Pedro. Y se lo prometió el Señor. Pero ese Pedrito, ¿cuánto alaban al Señor? También era tan humano como usted y yo. Tan humano como usted y yo. Y hubo un momento dado en la cual un hombre muy apasionado, muy sanguíneo, él, cuando el Señor ya les está diciendo a sus discípulos: es necesario que él vaya al Calvario, que él vaya a cumplir ese sacrificio, Pedro dijo: Señor, tal cosa no te acontezca. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro argumentaba también en su contexto diciéndole: Señor, donde tú vayas yo voy a ir, y aún la misma, si es necesario que yo muera, moriré contigo. Y el Señor le dice: Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Pero yo pregunto, en la motivación y en el sentimiento de Pedro, ¿no era sincero? Sí, era sincero. Pero lo que Pedro no sabía, o lo que Pedro en sí desconocía lo que deparaba el mañana. Podemos ser muy sinceros y muy impetuosos, muy motivadores, pero nunca olvide que el que conoce el mañana no eres tú, sino Dios. Dios es el que ve los peligros a los que nos vamos a enfrentar. Por eso el escritor de Santiago dice: no digas esto haré aquello hoy, esto haré mañana y pasado. Ante todo di: si Dios quiere. Es decir, aprendamos a encomendarnos a Dios. Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero nunca olvides que la última palabra siempre la tiene Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Es como cuando me vengo yo desde casa, vengo por aquí y vengo manejando, y le digo a Dios, siempre le digo, o yo, mi esposa o mis hijos, hacemos la oración para venir, porque yo sé cómo venir. Aleluya. Y sé que tengo que manejar prudentemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo no sé los peligros que me deparan, tantos kamikazes que entran, y óigame, siempre me encuentro con uno en el camino. Siempre. Vuelvo a repetir, hay cosas que yo no sé, pero Dios lo sabe todo. Amén. Aleluya. Cuando Pedro reconoce y le dice, Señor, si yo es necesario que muera, moriré contigo, el Señor le dice, Pedro, no sabes lo que dices. Y le dice el Señor para darle una lección, porque Dios nos da lecciones. Y muchas veces si no aprendemos verbalmente, Dios nos lleva siempre ¿a dónde? A la práctica.
¿A cuánto le gusta más la práctica que la teoría? Y la lección de Dios lo lleva a la práctica y le dice el Señor a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 3 veces me habrás negado. Y Pedro no entendía cómo es posible yo negar al Señor. Si usted le preguntara al que está al lado, no le pregunte, pero si usted le preguntara, ¿negarías al Señor? ¿Qué te va a decir? ¿Yo? ¿Tú vas a negar al Señor? ¿Yo? Pues ese era Pedro. Así que no hay ninguna diferencia entre Pedro, usted y yo. ¿Estamos claros? Somos capaces en un momento dado de negar, porque Pedro jamás pensó negar. Pedro se quedó un poco pensante ahí ante las palabras del maestro: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y lo que el Señor quería enseñarle a Pedro, a que no camine íntegramente en su autosuficiencia. Acuérdese las palabras del proverbista: fíate de Jehová de todo tu corazón y espera en Él y Él hará. Es la palabra, es el consejo bíblico. Pero a todos nos ocurre también, escuchen bien, que mientras vamos avanzando, vamos creciendo, o mientras las cosas nos van saliendo bien también, nos ocurre que corremos el peligro de la autosuficiencia. Todos corremos eso. Maravilloso Dios. Todos corremos eso. Pedro ya no se miraba, óigame, como apártate de mí que soy un hombre pecador. Ya no se miraba tanto así, Pedro, porque ahora era el discípulo del Señor. Yo quiero preguntarle a usted, ¿se acuerda cuando usted llegó? ¿Cómo se consideraba usted? ¿Cómo se considera hoy? Es que no me acuerdo, pastor, fueron tantos años. ¿Me entiende? Todos corremos el peligro como que de ir olvidando ese principio. Y óigame, si a usted se lo olvida, a Dios no. Y Dios es poderosamente maravilloso para hacértelo recordar. Y si no lo entendemos en palabras, te lleva a la práctica. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que usted decide si lo quiere entender a las buenas o a la práctica. Vamos. Y llegó un momento en el cual, después de que el Señor fuera arrestado, todos huyeron, dejaron al Señor solo. Y se cumplió la negación anunciada por el Señor. Se cumplió, y Pedro, las veces en que vieron a Pedro, porque Pedro le seguía en el caminar del arresto de Jesús, y cuando le preguntaban, ese es uno de ellos, ¿y qué decía Pedro? No. Te adoramos, bendito Dios. No. Y luego hacía mucho frío, y dice que hicieron una hoguera en el patio del sacerdote mientras Cristo estaba preso. Óigame bien, y muchos se calentaban en esa hoguera. Y Pedro también se acercó a la hoguera a calentarse. Y uno de los criados vio a Pedro y le dijo: es uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No. Y le dice que sí, porque tu forma de hablar te delata. Y eso es algo maravilloso, porque el que es de Dios, atento, tu forma de hablar te va a delatar. Recuerde que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si Cristo está en tu corazón, tu boca tiene que hablar de Cristo. Pero si de tu boca salen sapos y culebras, pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿Me está entendiendo? Ya se quedó en silencio usted. Estoy hablando claro. Usted no tiene que venir a escuchar un mensaje que le sea muy agradable. Usted tiene que venir a escuchar un mensaje que sea el espejo de Dios para su alma, la palabra de Dios. En este espejo vamos a encontrar cosas bonitas y cosas que no nos gustan, pero es el espejo de Dios. ¿Estamos claros? Ok, entonces vemos cómo Pedro niega, y la tercera vez negó al Señor aún hasta con maldición, diciendo: no conozco al tal hombre. Y cuando hubo dicho la tercera negación, el gallo cantó. Y cuando cantó el gallo, Pedro se recordó de las palabras que el maestro le había dicho.
Dicho esto, dice la escritura que en ese instante Pedro comenzó a llorar amargamente. El peso de la conciencia, el peso de las palabras del Señor. Pero ahora Pedro comenzaba en una batalla interna. Pero a la vez también Pedro estaba pasando ese proceso, y Pedro comprendiendo ahora que no podía fiarse de él mismo del todo, sino que el Señor es el que tiene siempre la última palabra. Pedro estaba pasando ese proceso. Pero aunque Pedro lo entienda y lo comprenda, escúcheme bien, nadie le quita humanamente el error y la falta que él cometió. Usted puede cometer una falta, puede fallar al Señor en su autosuficiencia y todo. Al final reaccionas, te das cuenta y enmiendas. Pero ¿quién te quita la culpa del error que cometiste? ¿Me está entendiendo? Ok, Pedro llevaba eso consigo. A tal punto que ya sabe que la historia bíblica dice que cada uno volvieron a sus quehaceres. Cada uno. Maravilloso el nombre del Señor. A pesar de la negación de Pedro, escuchen esto, Pedro seguía estando en la mente del Señor. A pesar del error de Pedro, Pedro seguía estando en la mente de Dios. A pesar del fallo que Pedro cometió, Pedro seguía estando en los pensamientos de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿le has fallado a Dios? Díganme, yo levanto mi mano. ¿Le has fallado a Dios? Quiero decirte que a pesar de ese fallo, Dios sigue pensando en ti. Dios nunca dejó de pensar en ti. Yo sé que los dardos del enemigo vienen como mirábamos hoy en la escuela bíblica. Esos dardos de fuego del maligno que vienen a este escenario, aquí. Dios ya no te ama, lo que hiciste, lo que pensaste hacer, todo lo que has hecho, malagradecida, etc. Todos los dardos que se te vienen aquí, a pesar de todo eso, déjame decirte, Dios sigue pensando en ti. Pero Dios piensa en ti, y adelanto, pero Dios no va a tomar la decisión por ti. Ya está. Dicho esto, como Dios pensaba en Pedro, la Biblia dice que el Señor dijo que al tercer día, muerto él, al tercer día resucitaría. Y efectivamente, al tercer día, el primer día de la semana, un domingo, el Señor resucitó. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con las especies según las costumbres judaicas. Cuando ellas fueron, encontraron la tumba vacía y 2 seres angelicales dentro. Escuchen aquí. Ellas aturdidas, pensando y diciendo, ¿dónde está el cuerpo de mi Raboni, de mi maestro? ¿Dónde lo han puesto? La historia bíblica dice que cuando ella estaba en esas preguntas, al lado aparece el Señor. Y ella no lo reconocía. Hasta que el Señor le dice, María. Ella escucha aquella voz maravillosa y ella voltea y le dice, Raboni, mi maestro. Recién pudo reconocer al Señor. Dicho esto, el Señor le dice a María, anda, ve, id a decir a los discípulos, los ángeles del Señor, le dice, id primero y decid a los discípulos, y añade este término en Marcos 16, y díganle también a Pedro que él, es decir, que Cristo va delante de vosotros a Galilea. Escuchen esta frase, este orden. Le dice, ve y dile a los discípulos. Y añade, y a Pedro, que el Señor va delante de vosotros. Escuchen esto. Ese de y a Pedro, como que Pedro, óigame, dentro de toda la oración, lo suyo es, anda, ve y dile a los discípulos del Señor que el Señor va delante. Y ya está. Pero el Señor dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro.
¿Sabe por qué le dice y a Pedro? Porque el Señor sabía que Pedro, después de haberlo negado, el corazón de Pedro estaba molido. Bendito Jesús. El corazón de Pedro estaba dolido, entristecido. Aleluya. Dicho esto, la historia bíblica dice que el Señor aparece a sus discípulos, está con ellos, y antes de ascender, el Señor llega con Pedro a esta escena maravillosa. Y aquí es donde empezamos y vamos a concluir. Verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Se lo voy a decir rápido aquí. En este maravilloso encuentro, ya el Señor para partir, el Señor en esta conversación con Pedro le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice 3 veces. Una en el verso 15, 2 en el verso 16 y 3 en el verso 17. 3 veces me amas. Pregunto, ¿cuántas veces negó Pedro? 3 veces le pregunta, ¿me amas? Dice en el verso 17 que a la tercera vez que el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció. Y es lógicamente porque así estaba Pedro. Y a Pedro, con la presencia del Señor allí, al verlo resucitado, al ver lo que comía con ellos, óigame, Pedro estaba contento. Maravilloso. Contento. Pero el Señor tenía que dejar las heridas bien cerradas. Nosotros podemos estar contentos, pero cuando hay una herida dentro y no la cierras y no se cierra, en un momento dado se vuelve a abrir. Y Dios te quiere totalmente íntegro para la labor que Dios quiere contigo. Por eso tuvo que el Señor, el cirujano, conversar con Pedro y decirle 3 veces, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, como que la llaga volvió a abrirse. Al final Pedro, dice la Escritura, se entristeció de que le dijese por 3.ª vez, ¿me amas? Y al final Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué está haciendo Pedro? Rendirse a Dios. Ya no voy a decir nada que si te amo, que si no te amo. Ya no, porque puedo fallar. Ya fallé la primera vez. Señor, tú sabes que te amo. Lo que tú me digas lo voy a hacer. Ya no estaba ese Pedro. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora le está diciendo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuánto dicen amén? Tú lo sabes todo. Y tú sabes, ¿qué cosa? Que te amo. Que te amo. En cada pregunta, el Señor añade en su respuesta una responsabilidad a Pedro. Y quiero que presten atención. El Señor le dice, en la primera que le dice, ¿me amas? Pedro contesta, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. En la segunda, Pedro, ¿me amas? Y él dice, tú sabes que te amo. Y Jesús contestó, pastorea mis ovejas. Acuérdese, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. En la tercera pregunta, el Señor le dice, ¿me amas? Pedro contesta, tú lo sabes todo. Y el Señor contesta, apacienta mis ovejas. Aquí hay 2 términos que se aplican en figuras para describir la grey del Señor: ovejas y corderos. Y aquí hay 2 expresiones que se aplican para cuidar la grey del Señor. Atento aquí, que ya termino por aquí. Y es apacentar y pastorear. ¿Cuánto alaban al Señor? Pedro, el sanguíneo, Pedro el violento, Pedro el osado, Pedro el atrevido, Pedro tenía aquí que aprender, escúcheme bien, a manejar incluso la grey con pinza. Pedro tenía que entender que en la grey no todos son iguales. ¿Cuánto alaban al Señor? Pedro tenía que entender que en la grey habían ovejas y habían corderitos.
El corderito es el tiernito, el chiquitito. Como Heidi, copito de nieve. Así, chiquitito. ¿Estamos claros? Y el Señor le dice, apacientan mis corderos. Se menciona solo una vez corderitos. Y se menciona 2 veces ovejas. Para corderito se menciona el término apacienta. Pero para la oveja se menciona apacienta mis ovejas y pastorea mis ovejas. Curioso. La oveja necesita ser apacentada y ser pastoreada. ¿Cuántos dicen amén? Pero como que el corderito necesita un plus de ¿qué? De ser puramente apacentada. ¿Qué diferencia hay? Hemos dicho que el corderito es el tiernito. La oveja es la que ha crecido. ¿Estamos claros? La que ya le salen hasta su cuernito también ya golpean. Hola. No, tranquilo. ¿Usted ha visto un corderito ahí? Ve y le ponen una campanita. Están ahí. Con su campanita. Y óigame, y uno le hace un cariñito aquí, y esta te comienza a seguir este corderito. Ya la oveja es la que ha crecido. ¿Me entiendes? Ya le salen hasta sus morritos aquí. Que cuando la oveja se cruza, dice, a esas se le llaman oveja loca. Estoy hablando literalmente, no estoy hablando, eso lo dicen por ti. No es por usted. Es las ovejas literalmente, se conocen como oveja loca. ¿Por qué? Porque como que optan esa postura de incluso atacar a su pastor. Literalmente no. Yo creo que una vez pasé un estudio, ¿verdad? Pasé aquí y pasé un video. ¿Alguien se acuerda? ¿O no se acuerdan? Hay tanto tiempo, dirá uno. Y pasé uno como a la voz del pastor la oveja cómo viene. Y también vemos cómo aquella oveja, la llamada oveja loca, llega un momento dado en que cornea incluso a su propio cuidador. Es literal. Pero vamos, volviendo hasta el punto. El corderito necesita ser apacentado. La palabra apacentar implica alimentar, apacentar, alimentar y nutrir. Es decir, como que el corderito lo que necesita más es alimento. Por lo general, el corderito es para prendido del pecho de su mamá. ¿Se acuerdan? Óigame bien, y necesitan alimento. Ese cuidado, esa protección primaria, la fuerza de la protección tiene que estar puesta en el corderito. Es lo que llamamos cuando una vida nueva llega. ¿Cuántos dicen amén? Lo envolvemos más, ¿verdad? Ya cuando pasa tiempo, ya lo vamos dejando. Hola. Porque ya pues tienes que crecer, pues. Gloria a Dios. Pero en cambio, con la oveja se le dice que no solamente necesita ser apacentada, que la oveja no solamente necesita ser alimentada. Como dice el Salmos 23, ¿verdad? Jehová es mí y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Óigame, es decir, el buen pastor busca pastos verdes, busca aguas limpias para nutrir, para alimentar a aquella oveja. Y lo que el Señor le está diciendo a Pedro, que la grey no todos son iguales. Hay siempre unos que necesitan más cuidado que otros. Hay unos que necesitan ello. Hay unos que van necesitando ese alimento más que otros, sin descuidar a las ovejas que no solo necesitan ser alimentadas, sino también cuidadas, pastoreadas, apacentadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Una lección difícil, pero primaria y maravillosa que tenía Pedro que aprender. Vuelvo a repetir que en la grey no todos somos iguales. El gran problema que muchas veces tenemos es considerar a todos por igual.
Es verdad que todos somos iguales en cuanto a la oportunidad de Dios. Dios nos ha dado a todos una oportunidad, pero no todos reaccionan de la misma forma. ¿Estamos claros? No todos reaccionan de la misma forma. Acuérdense la misma parábola del sembrador. Incluso la buena tierra, una produce al 30, la otra al 60 y la otra al 100 por uno. No todos van a dar igual. Y es lo que Pedro tenía que entender y es lo que usted y yo tenemos que entender. Al cordero trátalo como corderito y a la oveja como oveja. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese a una ovejita y la deja allí pastoreando sola, ahí. Perdón, a un corderito. Al copito nieve, ahí, échalo ahí. ¿Usted se imagina ahí? Óigame, es la presa más fácil. Y Pedro tenía que aprender a tratar con todo. Ahora, qué maravillosa oportunidad le daba Dios a Pedro de decirle que Dios, gloria a Dios, que aún el Señor estaba contando con él, que aún el Señor tenía puestas sus miradas en él. Maravilloso Dios. Y escúcheme bien, y Pedro tenía que tomar la decisión. Santo Jesús. Gloria a Dios. Recuerde que Pedro comenzó, fue muy osado, dispuesto para Dios, pero se demostró en un momento de autosuficiencia que le falló. Sin embargo, Dios siguió pensando en él. Aleluya. Se mostró a él y ahora en este escenario Dios le está diciendo: sigo contando contigo, Pedro. Te adoramos, bendito Rey. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y en esta circunstancia sigo contando contigo, Pedro. ¿Cuál debería ser la respuesta de Pedro? Santo Dios. Si Dios te dice a ti: sigo contando contigo. Amén. Pero tienes que reconocer, ya no te olvides de dónde Dios te ha sacado, ya no te olvides lo que Dios, la oportunidad que Dios te está dando. Óigame, y no olvides también que cometiste aquel fallo, pero no te quedes con el fallo, no te quedes con el error, no te quedes con la falta, quédate con la misericordia de Dios. Pero repito, nunca olvides de dónde Dios te ha sacado. El que olvida sus errores los va a volver a cometer. Alguien dijo así: el que olvida sus faltas está condenado a repetirlas. Así que no olvides de dónde Dios te ha sacado. Así que usted diría: amén, amén, ¿verdad que sí? Señor, aquí estoy. A partir de ahora ya no te voy a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, mire nuestra condición humana. Y termino. Pedro está aquí. Y volviéndose Pedro, verso 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. El mismo el que en la cena se había recostado en el pecho del maestro. Verso 21. Y cuando Pedro le vio, le dijo Jesús: Señor. ¿Y qué de este? Óigame. ¿Y qué de este? Yo pregunto, ¿ya no debió de haber aprendido la lección? Y yo pregunto, ¿ya no es tiempo que usted y yo aprendamos nuestra lección? La oportunidad que Dios nos da, la gracia que Dios nos concede, que Dios sigue pensando en ti, que Dios está contando contigo, aún a pesar de las faltas que hemos cometido. Dios sigue contando contigo. Dios no ha dejado de pensar en ti. Sus propósitos siguen estando vigentes para Él. Él sigue pensando en ti. Y Pedro estaba entendiendo esto, mas sin embargo vuelve a reaccionar la condición humana. Y usted tiene aún, y yo tengo aún esta condición humana y terrena. Y Pedro está diciéndole ahora, cuando vio a Juan que le seguía, como diciendo: ¿y este qué aparece? Porque acá la situación es entre el Señor y yo. Gente mayor, ¿qué es este chaval aquí? Juan era el más pequeño, Juan era el menor de todos los discípulos. Y tan chaval era Juan que su misma curiosidad hizo que fuera más veloz que Pedro cuando dijeron las mujeres: es que el maestro ha resucitado. Juan y Pedro fueron los primeros en salir corriendo. Pedro iba adelante, pero Juan era más chaval y le pasó a Pedro. ¿Y quién llegó primero a la tumba? Juan. Pero ni bien llegó a la tumba, vio así y no entró.
Era un chavalito con sus temores, ¿entro o no entro? Y llegó Pedro atrás un poco más pesado, más de experiencia, más agarrado, más robusto. Y llegó Pedro y cuando llega, hasta un lado chaval, y entró. Pedro se metió dentro. Porque así como fue tan osado para negar al Señor, es tan osado también para confesarlo ahora. Osado para todo. Y ese Pedro ahora, siendo restituido por el Señor y siendo encomendado por el Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Ese Pedro ahora ve a Juan y le dice: Señor, ¿y qué de este? Como diciendo, este asunto es entre tú y yo, hazlo a un lado. Y miren lo que Pedro está diciendo. Y eso es lo que muchas veces ocurre también. Cuando Dios te comienza a dar una oportunidad, Dios comienza a darnos una nueva oportunidad. Y pareciera que Dios agarre y dice, y es que lo hace, coge lo que hiciste y lo echa en la profunda mar y nunca más se va a acordar. Y Dios comienza a darte una oportunidad. Óigame, pareciera que todo fluye bien. Y volvemos otra vez a la autosuficiencia. Y comenzamos otra vez a mirar a los demás. Y Pedro comienza a mirar a Juan y dice: Señor, ¿y qué de este? La respuesta del Señor es sencilla y dice: Señor, ¿qué de este? Verso 22. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Gloria a Jesús, poderoso Rey. Pedro está poniendo la atención ¿en quién? En Juan. Y el Señor le está diciendo: ¿qué estás mirando tú a Juan? Sígueme tú. ¿Qué estás viendo tú a Juan? Sígueme tú. Dios nos da una oportunidad. En esa oportunidad solo contamos usted y Dios. Yo y Dios, yo y Dios. Cuando Dios nos da una oportunidad es algo personal. Pero luego de ello corremos el peligro de reparar nuestras miradas en los demás. Y le pasó a Pedro otra vez. Y el Señor le dice: sígueme tú a mí. Si Dios te da una oportunidad y Dios cuenta contigo, la consigna es: solo sigue a Jesús, solo mira a Jesús y déjate de estar mirando a los demás. Si quieres cogerte de verdad de la oportunidad que Dios tiene contigo y Dios te la da, deja de mirar a los demás y comienza a seguir a Jesús. Si tú sigues mirando a los demás, vas a volver a cometer los mismos errores de antes. Eso quiere decir que no has aprendido tu lección. ¿Cuánto alaban al Señor? Sígueme tú. ¿Y qué si yo quiero que Él venga? Que Él quede hasta que yo venga. Sí, Señor. Y se cumplió aquella maravillosa palabra, porque el último en morir de los discípulos fue Juan. Póngase de pie.